Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Y bueno, la última semana del gobierno de Cristina Kirchner, al cabo de 12 años, y se presentan en la política, y muchas veces de manera un poco surrealista, combinaciones extrañas. Y hasta uno podría decir, si le quita algunos matices policiales, hasta risueñas. Por ejemplo, el kirchnerismo, si uno revisa su foja de servicios, ha tenido siempre un problema extraño con la aviación, con los aviones. Así de surrealista. Empezó un primer escándalo con el caso Soderwinds. No sé si usted recuerda. Ricardo Jaime estaba involucrado, aviones que venían desde Perú hacia España con cargas de drogas, autorizados por la Secretaría de Transportes. Antonini Wilson fue descubierto bajando de un avión en un aeropuerto, en el Aeroparque Metropolitano, volviendo de Venezuela con su célebre valija y $800.000 adentro de ella. Los hermanos Juliá, 900 kilos de cocaína, trasladados de una base casi militar hacia Barcelona. La pasión por aerolíneas y el desmanejo de aerolíneas. Y así se van sumando episodios donde plantean los kirchneristas una relación peculiar con los aviones. Timerman y el Alicate, por ir a otro caso. Bueno, apareció el último episodio de esta saga. Cristina Kirchner no le puede entregar la banda y el bastón a Macri porque llega tarde a un vuelo de aerolíneas. Es curioso y va marcando una nueva época. No solamente porque ella tome un avión de línea, sino porque empieza a aparecer, como siempre sucede con los presidentes, la ingratitud del entorno. ¿Dónde está Lázaro Báez? ¿Dónde está Cristóbal López ofreciendo sus aviones, como hubieran hecho hace un par de semanas? ¿Por qué esa mezquindad? ¿Por qué esa ingratitud? Finalmente, y esto no se ha publicado, Macri le ofreció un avión a la presidenta. Le ofreció el Tango 01, ya que tenía problemas para llegar con el avión de línea a la asunción de su cuñada, le ofrece generosamente el avión presidencial para que pueda quedarse en Buenos Aires y cumplir con el ritual de la entrega de los símbolos del poder en la Casa de Gobierno. Pero ella no aceptó. Prefirió hacer la cola y viajar en aerolíneas. Todo este episodio, que es casi risueño, si no fuera por lo patético, en realidad está simbolizando otras cuestiones, posiblemente más profundas. Es decir, debajo de la capa de esta polémica por el ritual, que atrapa, por otra parte, al kirchnerismo y al macrismo, que tiene una continuidad extraordinaria, que es la pasión por lo visual, la pasión por la escenografía, el cuidado obsesivo por la apariencia. Por debajo de esta capa de conflicto aparecen cuestiones que tienen que ver más con la política. La primera es la resistencia, que se manifiesta todos los días con distintas anécdotas, se escuda detrás de argumentos legales, protocolares, reglamentarios, la resistencia de Cristina a ponerle la banda y el bastón presidencial a su sucesor. Yo debo decir que el 25 de octubre, un sindicalista, Ricardo Sirieli, me dijo, y se lo dijo a otras personas, Cristina Kirchner no va a querer ponerle la banda y el bastón a un nuevo presidente, sobre todo si ese nuevo presidente es Macri. Sirieli trabaja, es el secretario general del Sindicato de Técnicos de Aviación. Está en contacto permanente con la Cámpora por su trabajo. Posiblemente haya intuido algo que pasaba en la Cámpora o haya escuchado algo que finalmente se cumplió. Cristina tiene enormes dificultades para entregar el poder. Esa frase, la ceremonia es la ceremonia de entrega del poder. Entregar el poder debe ser extraordinariamente traumático para alguien que soñó con el vamos por todo. Vamos por todo significa que el otro no tiene derecho a nada, por eso alguien puede soñar con ir por todo. Y si no tiene derecho a nada, quiere decir que estamos ante una forma de interpretación de la política
que le niega o le resta legitimidad al adversario, al rival. Bueno, cuando se produce la necesidad de la alternancia, es obvio que esa alternancia, para esa concepción, va a ser traumática. En el fondo lo dijo Máximo Kirchner en diciembre del año pasado, en Argentinos Juniors, cuando dijo, delante de los militantes de la Cámpora, del movimiento Evita, del riñón del kirchnerismo, bueno, finalmente, ¿por qué no la dejan competir a mi mamá? Y si no le ganan a mi mamá, el nuevo presidente, ¿a quién le ganó? Este es el problema que está detrás de lo que parece una polémica un poco disparatada sobre la entrega litúrgica del bastón y la banda. Hay un problema de comprensión del poder. Y ese problema tiene que ver con un conflicto ideológico que ha atravesado a la Argentina durante todos estos años. No ha habido solamente una relación entre gobierno y oposición. Ha habido dos visiones de la democracia, de cuál es el sentido de la democracia, si la democracia consiste esencialmente o principalmente en el gobierno de las mayorías o consiste en un sistema cuya esencia está en respetar los derechos de las minorías. Son dos formas de entenderla. Por eso va a ser muy interesante ver cómo se proyecta este conflicto sobre el futuro. Cristina tiene una concepción de la democracia distinta de la de sus rivales. Pero el problema que aparece, y que va a ser muy interesante observar en los próximos meses, seguramente durante todo el año que viene, es que tiene una concepción de la democracia, del poder, del juego republicano, bastante distinta del promedio de la dirigencia peronista, que se ha sometido a la jefatura y al concepto de democracia de esa jefatura como habitualmente hace el peronismo con el líder. Si el líder trae votos, el peronismo está dispuesto a asumir el ropaje que el líder reclama o necesita. Bueno, Cristina, esta es la pregunta importante de la transición que se abre dentro del peronismo. ¿Va a lograr liderar dentro del peronismo este concepto de democracia que está planteado o cifrado en la escena sucesoria y que la lleva a ella a plantearse o a exponerse o a pretender ser la representante monopólica del cuadrante populista de la política argentina? ¿Logrará el consenso alrededor de esa idea que obtuvo durante todos estos 12 años? ¿O el peronismo va a empezar un debate interno? Todavía no empezó. Cuando se reunió con los gobernadores la semana pasada, Fellner quiso abrir la boca como presidente del PJ y le dijo, vos callate. Y aclaró delante de todos, acá yo no me equivoqué. En todo caso, habrá perdido Scioli, no yo. Este es el debate que empieza. ¿Y por qué es un debate importante? No solamente porque el peronismo es una fuerza importantísima en el país, sino porque además domina bloques cruciales en el Congreso. Un bloque mayoritario en la Cámara de Senadores y la primera minoría en la Cámara de Diputados. Quiere decir que el procesamiento de esta discusión, si es que se termina de abrir, va a condicionar o a producir o la unidad, que todavía existe, o la fisura en los bloques con los cuales va a tener que tratar Cambiemos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Qué quiero decir? Que de cómo se empiece a procesar, a tramitar esta discusión sobre el estilo de oposición que realice el peronismo va a depender en gran medida de la gobernabilidad del propio Macri. Esto es lo que se esconde si uno empieza a tirar de la piola de esta discusión que aparentemente es solamente ritual o litúrgica. Tiene una dificultad importante, Cristina, para este objetivo que se ha planteado, que es liderar este cuadrante, digamos, populista y esta concepción de la democracia en un escenario distinto, porque ahora pasa al llano. Y esa dificultad importante es que esta idea que ella representa está derrumbándose, está perdiendo espacio en toda la región. Ayer hubo elecciones en Venezuela. Ganó la oposición a Maduro. No sabemos todavía a esta hora cuál va a ser la proyección de esa victoria sobre la Asamblea Nacional Venezolana. Hay quienes piensan que la oposición puede llegar a tener un poder suficiente como para modificar la Constitución y producir la remoción de funcionarios, si es que alcanza los 2/3 de la Asamblea Nacional.
El chavismo quedó muy acorralado. El único saludo que recibió Maduro, solidario, indiscutido, incondicional, fue el de Raúl Castro, que ya está en relaciones con los Estados Unidos desde hace tiempo sin avisarle a Maduro. Y el resto es aislamiento. Por supuesto, Cristina Kirchner no se pronunció. Curiosamente, tampoco se pronunció Mauricio Macri sobre esta victoria de la oposición venezolana. Seguramente lo hará en las próximas horas, si no es que está muy atareado con la ceremonia y con la discusión de traspaso del gobierno. Lo cierto es que el derrumbe paulatino del populismo se va manifestando no solo en Venezuela, sino también en Brasil, donde el miércoles de la semana pasada se abrió el proceso de juicio político para la presidenta Dilma Rousseff. Y mientras se abre ese proceso de juicio político, su vicepresidente, Michel Temer, que no pertenece al Partido de los Trabajadores, pertenece al PMDB, que es un aliado táctico del Partido de los Trabajadores, Michel Temer, el vicepresidente, está dialogando con la oposición para ver si puede encabezar un gobierno de transición después del juicio político o eventualmente la renuncia de Rousseff. Este es el escenario en el cual se instala Mauricio Macri como presidente, y este es el escenario regional en el cual se relanza o se pretende el relanzamiento de la economía argentina. Ese relanzamiento es un relanzamiento dificultoso porque implica una reconstrucción no solamente económica, sino institucional de la economía. Hoy hay una noticia muy relevante, que es que ya conocemos quién va a ser el nuevo titular del INDEC. Jorge Todesca. Va a ser el encargado de reconstruir las estadísticas, una tarea tan primitiva como esa, no solamente de medir cuánto es la inflación, de reconstruir las series estadísticas hacia atrás, devolverle la luz a la Argentina respecto de sí misma. Un país sin estadísticas es un país que no se puede contemplar a sí mismo y por lo tanto no hay política pública que se pueda asentar sobre la ceguera. ¿Quién es Todesca? Un peronista ligado al sindicalista Momo Venegas, que tiene en Venegas y en el coronel Gonorrea a dos de sus principales padrinos políticos, que fue exiliado después de haber participado de la Juventud Peronista, y que además fue el segundo, y este es un dato muy relevante, el segundo de Remeslenikov en la crisis del año 2001. Muy probablemente Todesca tenga mucho que decir dentro del equipo económico respecto de cómo se manejan las grandes crisis, porque a él le tocó la salida de la convertibilidad como viceministro de Economía. Pero el detalle que seguramente irritará a Cristina es que Macri eligió para la conducción del INDEC a un perseguido de Moreno. Todesca está en la lista, junto a otros economistas, Kigel, Bain, Ferreres, Melconian, que fueron perseguidos, ellos y otros, por el gobierno kirchnerista y por Guillermo Moreno por publicar cifras de inflación distintas de las que publicaba el INDEC, que adulteraba los números. Esta novedad, que tiene que ver con que la Argentina vuelva a producir estadísticas en las publicaciones internacionales. Cuando se menciona a la Argentina aparecen guioncitos en el lugar donde tendrían que aparecer los números de la economía argentina. Tiene que ver con un relanzamiento general, con un reseteo general del frente externo de la Argentina. Esta semana Toto Caputo, el secretario de Finanzas de Alfonso Pratgay, va a estar en New York y va a iniciar las negociaciones con Daniel Pollack, que es el mediador con los holdouts. Va a estar también hablando con los bancos a los que se le va a pedir un paquete de financiamiento para fortalecer las reservas del Central y levantar finalmente el cepo. Pratgay habló de que ya entró en conversaciones con Jack Lew, que es el secretario del Tesoro. El Tesoro de los Estados Unidos es crucial en las votaciones del Banco Mundial, del BID, que es donde la Argentina va a empezar a buscar su primer salvataje financiero. El 18 llega a Buenos Aires Luis Alberto Moreno, el presidente del BID. Se van a hablar de estos temas. Estamos ante un reseteo general de la política exterior cuyo eje principal es financiero, por razones obvias. Finalmente, esta tarea, este reseteo, se inscribe en un proceso regional donde aparecen dos preguntas. Aparecen en Venezuela, aparecen en Brasil, aparecen en la Argentina, aparecen en Ecuador.
¿Cuál es la calidad de la política? ¿Cómo reconstruir la calidad de la política? ¿Cómo reconstruir el entramado institucional? Primera pregunta. Primer desafío del gobierno Macri. Segundo desafío. ¿Cómo pasar de una economía subsidiada a una economía competitiva? Y lo que eso supone, cómo atraer la inversión, cómo reponer al país en las redes de financiamiento. Estas dos preguntas, la pregunta por la calidad de la política, la pregunta por la reinserción económica del país en la escena regional y mundial, son las dos preguntas con las que se abrió el proceso de colapso del año 2001. Son los dos temas que debía resolver el kirchnerismo. Al cabo de 12 años, esas dos cuestiones siguen abiertas. Ya volvemos.